intervención. Eso lo haremos un poquito luego. En el caso de las hemorragias por los ACOT, por los nuevos anticoagulantes, en función de cómo sea, si son leves, graves o moderadas graves o un órgano crítico, pues se maneja al paciente de una forma u otra. Evidentemente, si son moderadas graves o tienen un riesgo vital, se deriva al paciente a urgencia y allí se encargan de manejarlo y de controlar las constantes. Si son leves, se suspende. O sea, lo que hacemos normalmente aquí también con el Sintrom, suspenderlo, y incluso se puede poner el Amphotericin. Hemos hablado antes de las interacciones del Sintrom y de la warfarina, y también recordar, que esta no se ve nada bien, recordar que los mismos citocromos influyen en el metabolismo de los directos, pero sobre todo el CYP3A, que tiene que ver sobre todo con antibióticos, con azoles, con macrólidos y algunos tipos de alimentos. En resumen, podríamos decir que utilizar antivitamina K son un poco más perjudicial, ¿no?, que los directos. De hecho, ayer lo estábamos hablando en consulta. Pues los directos tienen muchas más ventajas que el Sintrom, por ejemplo. No sé qué vosotros qué pensáis, que lleváis más tiempo utilizándolo. El Sintrom tiene un intervalo terapéutico muy estrecho, necesita estar con el INR ajustando las dosis, que el paciente venga de forma ambulatoria para controlarse, tiene múltiples interacciones con fármaco y con medicación, con alimentos. Y sin embargo, los directos no hace falta que tengamos que estar controlando la medicación o los alimentos. Son una dosis diaria todos los días, una vez al día o cada 12 horas en función del fármaco. Son más seguros, que creo que tiene mucha más ventaja. Después de hablar de todas las interacciones, podríamos decir, vaya tela, entonces ¿qué utilizamos, no? Porque todo interfiere con el Sintrom o con los NACos. Bueno, ahí se podrían utilizar estos medicamentos, que son los más frecuentes en primaria, y no pasarían prácticamente nada. El riesgo sería prácticamente bajo, o sea, muy bajo. Paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, no interferiría mucho en el metabolismo del Sintrom, por ejemplo. Amoxicilina, bueno, fármacos frecuentes que utilizamos aquí día a día. Cuando viene un paciente a la consulta, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues por ejemplo, si viene con Sintrom, tenemos que ver el riesgo hemorrágico, es decir, el paciente llega y dice, mira, pues lo más frecuente, ¿no? Me van a operar de catarata, por ejemplo, o me van a hacer una extracción dental. Hay factores que dependen del paciente, que son de alto riesgo, que son los que están aquí descritos, y luego en función del tipo de intervención. Por ejemplo, una extracción dentaria sería un riesgo bajo. El riesgo hemorrágico. Tendríamos que valorar luego del riesgo hemorrágico, ver si quitando o no la anticoagulación, esto vuelve a salir así, quitando o no la anticoagulación, habría que hacer una terapia puente con heparina. La terapia puente se valoraría en función del riesgo trombótico. Si el riesgo trombótico es muy alto, pues sí habría que poner una heparina para evitar que no haya una ACV. Pero si el riesgo trombótico es bajo, no hace falta, no haría falta. De hecho, los nuevos documentos dicen que realmente si el riesgo tanto hemorrágico como trombótico es bajo, no hace falta poner heparina, o sea que es peor, es más perjudicial el sangrado y es más frecuente el sangrado que el riesgo isquémico. Repetimos, valoración de riesgo hemorrágico y luego del trombótico. En función de eso, vemos si se pone terapia puente o no. Esto es una tabla que me parece también representativa en función de los días previos al procedimiento, que había que estar empezando a suspender tanto la fenolocumarol como la warfarina o el dabigatran y los otros NACos en función de la función renal. Aquí. Y la terapia puente de la que estábamos hablando antes. Normalmente se inicia 2 días después de haber quitado el Sintrom y se mantiene pues 2 o 3 días después de la intervención. Si es un alto riesgo trombótico, pues se da dosis terapéutica. Si no,
pues, una dosis profiláctica de la heparina. Esto es lo que os acabo de decir, que el riesgo tromboembólico asociado es bajo y la terapia puente se asocia a mayor riesgo de hemorragia y que solo se recomienda el uso de terapia puente con heparina para pacientes con alto riesgo tromboembólico. Esto hemos hablado de lo mismo. Este apartado me parecía curioso porque muchas veces si tenemos, por ejemplo, un paciente con sintrón, que lo queremos, bueno, que no es el caso porque nosotros no solemos pasar de sintrón a NACO en la consulta, pero sí, por ejemplo, de heparina o de de un ACO a heparina porque le siente mal al paciente o porque no tenga la cita con el hematólogo y diga, mira, he empezado a tomarme la Digatrain, me siento muy mal, me están sentando como un tiro la pastilla y yo quiero volver a mi sintrón. Y a lo mejor te viene a ti el paciente en la consulta porque no tiene todavía cita con el hematólogo. Pues tú dices, bueno, pues si el paciente tiene una reacción adversa al medicamento o le ha sentado mal porque con el efecto secundario más frecuente, pues lo tenemos que cambiar, no queda otra. Pues en función del el NACO que estuviera tomando, lo vemos en su historia y sabríamos cómo habría que hacer la conversión al sintrón. Por ejemplo, no sé si se me acaba de ocurrir ese ejemplo, porque realmente esto de vitamina A, de sintrón a no solemos hacerlo en primaria, ¿no? Eso lo hacen los hematólogos, y esto tampoco. Eso se encarga de hematología. Y por último, bueno, pues recordad que los pacientes hay que explicarle, ¿no? Y el tomar un sintrón prácticamente ya normalmente es para toda la vida. Entonces, hay que explicarle que interfieren muchos tipos de alimentos, que hay muchas interacciones medicamentosas, que tienen que tener cuidado, que hay que comunicarlo si se olvidan comprimidos, si toman dos, si ha comido algún tipo de comida que pueda interferir más de la cuenta y por eso salga el INR alterado. Es decir, un control y una autoconciencia por parte del paciente mayor, que ellos sepan que tienen que se impliquen también en la toma del medicamento, que lo intenten alejar de las comidas por el tema de lo de las interacciones y que se olvidan la dosis, que la tomen cuanto antes, pero que no dupliquen la del día siguiente, pues entonces ya el riesgo hemorrágico es mayor. En el caso de la heparina, pues a la misma hora todos los días, no frotar, no duplicar tampoco al día siguiente si se olvida. Y bueno, no administrar la sobrehematoma, eso es lógico. Bueno, estos alimentos que tienen alto contenido en vitamina K. Y por último, el apartado que he querido poner, no sé si podría servir de ayuda a la hora de, en una consulta primaria, cuando derivamos al hematólogo, por ejemplo. Si el INR es inestable, aunque realmente los hematólogos aquí en nuestra área, ellos ven los controles y cuando sale un control muy alterado, ellos mismos lo reajustan desde el programa. Pero si es un IR muy inestable, sin causa conocida, pues lo derivamos al hematólogo. O si son episodios tromboembólicos hemorrágicos en pacientes con ABK, con buen control del INR, también se derivan. Que estén contraindicados a pacientes con el uso de terapia anticoagulante, por ejemplo, una gestante, que no se le ha indicado utilizar sintrón, pues se deriva para ver qué otro tipo de anticoagulación se podría poner. Cirugías programadas, que esto es lo que quería incidir. Aquí en nuestro hospital, de 10 a 11 de la mañana, en la consulta que ellos tienen, se pueden derivar los pacientes que se van a someter a alguna intervención quirúrgica y ellos mismos le dan la pauta de cómo tiene que suspender el anticoagulante y cómo tiene que ir tomándolo con los días previos, o sea, posteriores a la intervención. Y bueno, si nosotros creemos conveniente igualmente derivarlo porque haya dudas en el manejo o no esté bien controlado, pues también. Y eso es todo, así un breve resumen de una actualización de la anticoagulación, de los fármacos que más se utilizan y bueno, lo del tema de la terapia puente, que lo que me parece que aquí también es lo que más se utiliza, ¿no? Cuando el paciente viene a preguntarte, bueno, y eso, ¿me voy a operar o qué pasa si no me tomo el sintrón 2 días antes? O, en fin, ese tipo de manejo. ¿Hay una aplicación? Sí, la tengo. Sí. QX, no sé qué se llama. También de cardiología y también hay otra que pero es de la Junta, Hemoper, pero creo que la han quitado de Android y solamente está para Apple.
Ah, esa no la tengo. Antes estaba y ahora no aparece cuando lo Pero vamos a la QX. Sí, eso está bien. Sí, esta está Tres bien. cuartos de lo mismo la aplicación. Y está bien. Está bien. Sí, está muy bien. Pero después llega el dentista y dice, Mariso, que como no me quita el cinturón, No me quita la muela. Así de claro. Información contradictoria.